Bien se dijo, las crisis epilépticas se las definen como el brote de actividad bioeléctrica cerebral anormal. En términos sencillos, y así lo explico a mis pacientes, como un cortocircuito, que dependiendo de la parte del cerebro donde se produzca, puede dar síntomas motores, que pueden ser las convulsiones, las crisis neoclónicas, atónicas, asimétricas, etc. Pueden ser manifestaciones de tipo sensitivas, como son las disestesias, las parestesias, los calambres, manifestaciones de tipo visuales. El paciente puede tener fotopsias, puede tener fenómenos de macropsia o de micropsia, puede tener síntomas auditivos, acúfenos, hipoacusia, e inclusive hasta lenguaje repetitivo en el oído, que se puede confundir con manifestaciones de tipo psiquiátricas. Puede tener síntomas vegetativos, usualmente palidez, sudoración, frialdad, piloerección, náuseas y vómitos. Puede tener compromiso o no del nivel de conciencia, dependiendo del tipo de crisis que estemos hablando. Y para eso tenemos que referirnos a la fisiopatología de las crisis epilépticas. Según la Organización Mundial de la Salud, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia ha clasificado a las crisis, ¿no es cierto?, en crisis generalizadas y crisis parciales, fundamentalmente, aunque también hay las llamadas crisis mixtas, es decir, las que tienen un inicio focal o parcial y secundariamente se generalizan. Para poder entender las crisis es necesario recordar la fisiología de difusión del impulso nervioso. Recuerden ustedes, esquemáticamente decíamos, la corteza cerebral de cada hemisferio cerebral es la responsable de las funciones cerebrales superiores que hacen la inteligencia. Recuerden que nosotros hemos hecho un mapa, ¿no es cierto?, de las funciones. Sabemos dónde está el área de Broca del lenguaje expresivo, o el área de Wernicke, el área de la lectura, de la escritura, del cálculo matemático, etc. Para que la corteza cerebral pueda cumplir con estas funciones, necesita un sistema de coordinación, ¿no es cierto?, de envío de impulsos nerviosos, y lo hace por medio de la sustancia blanca, las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección. ¿Cuáles son las fibras de asociación? Son fibras cortas y largas. Las fibras cortas se llaman arciformes, relacionan la circunvolución A con la B con la C y así, todo lo que es la corteza cerebral, ¿no es cierto? Las fibras de asociación largas son aquellos fascículos que comunican, por ejemplo, el área del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando les decía? En el examen, yo dicto la pregunta, usted recibe la información por el nervio auditivo, hace sus conexiones y llega a Wernicke, y luego necesito una respuesta que es escrita. Para que se haga la respuesta escrita, primero tiene que activarse toda la corteza para recordar, ¿no es cierto?, la memoria. Y luego tiene que hacer conexiones de Wernicke hacia atrás, con las áreas de la lectoescritura, con las áreas de la lateralización, con las áreas de la nósea de los dedos para poder tomar el lápiz, con el área de la praxia, que es el movimiento con propósito, con el área somestésica para saber la posición del miembro, con el área motora para ordenar los movimientos, y con el área motora de la escritura que está en la circunvolución frontal media, que es la que guarda todo el esquema, ¿no es cierto?, para la escritura. De esa manera, por cada hemisferio cerebral, cada centro del hemisferio cerebral funciona al unísono. Ahora bien, recordemos que tenemos dos hemisferios cerebrales y sin embargo tenemos un solo pensamiento. Quiere decir que hay fibras que cruzan, ¿no es cierto?, que son las fibras comisurales. La más importante es el cuerpo calloso,
porque eso pues relaciona cada uno de los segmentos del hemisferio cerebral izquierdo con el derecho. Tenemos también otras, como son la comisura blanca anterior, que pertenece al rinencéfalo, y la comisura del hipocampo o del fornix. Pero aparte de eso, tenemos un sistema especial que está dado por el tálamo. Recuerden ustedes el tálamo, que es el gran centro de cómputo, el que está recibiendo toda la información que proviene del medio externo, ¿no es cierto? Recibe la información, la organiza y luego la envía hacia arriba, hacia la corteza cerebral, hacia áreas específicas. Como por ejemplo, ¿ya? Decimos, el núcleo talámico anterior se va a proyectar hacia la circunvolución del cíngulo, porque forma parte de todo lo que es el rinencéfalo, ¿cierto? Tenemos el núcleo ventropóstero-lateral del tálamo, que es el que recibe todas las aferencias sensitivas, envía sus proyecciones por medio del pedúnculo talámico central superior al área somestésica. Recuerden ustedes, el cuerpo geniculado medial y lateral, el uno recibe aferencias auditivas, envía sus proyecciones al área de Wernicke, ¿ya? Mientras que el otro envía información que es visual hacia los labios de la cisura calcarina. Entonces, de esa manera, tenemos un sistema que le llamamos tálamo cortical, ¿ya? Activador, porque cada uno de los núcleos está activando las áreas específicas de la corteza cerebral que tienen que ver con las funciones cerebrales superiores. Ahora, para que todo esto funcione perfecto, necesitamos un sistema especial que haga funcionar a ambos hemisferios cerebrales simultáneamente. Y eso está dado por el SAR, el Sistema Reticular Ascendente Activador. Recuerden que repetidamente venimos hablando de eso cuando hablamos de estado de coma, por ejemplo. Decíamos, estos núcleos chiquititos, el núcleo central superior, el retículo tegmental, el tegmental dorsal, el tegmental ventral, se proyecta en forma bilateral, simétrica y difusa a la corteza de ambos hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Y de esa manera activa la corteza y estamos en estado de alerta. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos todo este mecanismo, podemos entender las crisis epilépticas. Además, no nos olvidemos cómo se hace la recepción de impulsos a nivel microscópico de la corteza cerebral. Entonces tenemos aquí en la corteza, recuerden ustedes las 6 capas de la corteza cerebral. Decíamos, en la capa 5 está la célula piramidal gigante de Betz, que tiene una especie de antena larga que llega hasta las capas más superficiales. De los ángulos laterales salen las dendritas pequeñas y de aquí sale de la base el axón que lleva la orden motora. Decíamos, toda la información que llega a la corteza cerebral llega hacia la parte más superficial de la corteza. ¿Cuál es esa información? Son las fibras de asociación cortas y largas, las fibras de proyección, son las fibras comisurales, son las que van llegando aquí, ¿no es cierto? Entonces, el impulso nervioso viaja de la profundidad hacia la superficie. La antena de la célula piramidal recoge esta información y la cambia de dirección y la envía hacia la profundidad, porque la célula de Purkinje, la célula piramidal, necesita saber cuál es la posición de miembro para ejercer su orden motora. ¿Ya? Recuerden que aquí sale la orden motora y esta prolongación axonal tiene una ramificación lateral. Se escapa parte de la información motora en este sentido y aquí tenemos las células de Purkinje, que son las que recogen toda esta información y la envían nuevamente hacia la superficie. Son los circuitos reverberantes, ¿recuerdan ustedes? Ya está. Ya. Además sabemos que cada segmento de la corteza cerebral tiene sistemas, digamos, de difusión del impulso en forma transversal. Y eso lo hacen por las células horizontales de Cajal, recuerden, o las células de Weilager interna y externa. O sea, toda esta información eléctrica no se queda en este segmento, sino que pasa al segmento contiguo. ¿Ya está? Entonces, recordando la fisiología de la difusión del impulso nervioso, podemos entender la clasificación de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Clasifica en crisis
generalizadas, crisis parciales. Dentro de las generalizadas también se hablan de las crisis unilaterales y crisis mixtas. Si nosotros hemos definido la crisis epiléptica como el brote de actividad bioeléctrica cerebral anormal, el cortocircuito, en las crisis generalizadas, ¿dónde se va a producir el cortocircuito? En la parte profunda, ¿no es cierto? Por eso ustedes escuchan cuando hablan de convulsiones generalizadas, son de origen centroencefálico. ¿Habrán escuchado ustedes eso? Significa que el brote se origina aquí y envía las órdenes a la corteza cerebral, a ambos hemisferios cerebrales, y ambos hemisferios descargan al mismo tiempo. Por eso tenemos la convulsión de tipo generalizada. En las crisis unilaterales o hemigeneralizadas, en las cuales el paciente solamente convulsiona la mitad del cuerpo, ¿qué significa? Que el brote de actividad bioeléctrica cerebral ocurrió en el tálamo. Porque recuerden que cada tálamo ya activa la corteza del mismo lado, no tiene nada que ver con la del otro lado. Entonces, esto hace que descargue a este nivel. Si es el hemisferio cerebral izquierdo, tenemos una convulsión del lado derecho del cuerpo. ¿Okay? Y en estas crisis unilaterales a veces se ven cosas interesantes, sobre todo en niños. El niño hace una convulsión del lado derecho, pasa minutos y luego hace convulsión del lado izquierdo. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Se produjo el cortocircuito aquí. Y ese cortocircuito trató de meterse hacia el otro lado. Tiene el cuerpo calloso, que es como quien dice el escudo eléctrico que impide, pero a veces el cortocircuito es tan intenso que finalmente hace descargar del otro lado y por eso tiene usted la convulsión del otro lado. Se llaman crisis en balancín o en vaivén. En los niños se ve con bastante frecuencia. Convulsionan del lado derecho para la crisis y luego convulsionan del lado izquierdo. O a veces hoy día convulsionan del lado derecho y mañana convulsionan del lado izquierdo. ¿Ok? En las crisis parciales, ¿cuál es la crisis parcial? Eso que nos da risa a veces, dice, mira cómo me tiembla el dedo. Cuidado, yo estoy viendo un tumor en el cerebro. Y ahora ven ustedes por qué. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que está descargando la parte más inferior de la circunvolución central anterior, donde está la representación motora del hemicuerpo contralateral, ¿no es cierto? Está hablando bien y de repente crisis fonatoria. ¿Qué significa? Que la descarga se hizo en el área de Broca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya sabemos que microscópicamente llega la información en este sentido, se hacen los circuitos reverberantes y luego la información pasa transversalmente, es posible que el siguiente segmento de la corteza cerebral, yo le llamo, tiene un bache anatómico. ¿Cuál es el bache anatómico? Un tumor, un quiste, un hematoma, un angioma, ¿no es cierto? Un cisticerco, cualquier cosa. Por esa razón ahora ustedes entienden que cuando hablamos de crisis epilépticas parciales, siempre estamos pensando en una lesión orgánica cerebral, o por lo menos tenemos la obligación de investigar en forma completa para descartar una posible lesión orgánica cerebral. ¿Ok? Las crisis mixtas, ¿qué significa? Que la crisis comenzó por un dedo y luego se generalizó, o solamente de la mitad del cuerpo. Puede ser crisis parcial motora del dedo pulgar del lado derecho, secundariamente convulsiva unilateral del mismo lado, o convulsiva generalizada. Y eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque cuando usted se enfrenta a un paciente epiléptico, hace el historial clínico, la gente, los familiares están impresionados por la convulsión, ¿ya? Pero se olvidaron que tuvo un componente focal. Por eso al interrogar al paciente, usted siempre tiene que preguntarle por dónde comenzó la convulsión. Ay, doctor, ahora que usted lo dice, sí, le comenzó a temblar la cara y luego ya tuvo la convulsión terrible. Bueno, para mí tiene más importancia la manifestación de la cara, porque eso me está indicando una posible lesión orgánica cerebral. Hizo el brote en este segmento y luego se difundió, digamos, el cortocircuito a ambos hemisferios cerebrales. ¿Okay?
¿Alguna pregunta? Pero no es lo mismo de lo que la gente le puede llamar como un tic. ¿Qué cosa? Lo mismo que, por ejemplo, el párpado, usted le pasa. No, acuérdense, eso lo vamos a estudiar aparte, porque tenemos que diferenciar lo que son las disquinesias y distomías. Eso entra dentro del grupo de las enfermedades extrapiramidales. Pero si usted me dice que le está haciendo esto, ¿ya? Eso puede ser una crisis epiléptica y eso me puede estar indicando a mí que puede tener un tumor, un quito, un coágulo o cualquier cosa en el cerebro. Pero tenemos que diferenciar. Vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar. Yo sé porque toditos cuando le están quedando de años en unos años, entonces comienzan a temblar el ojo, ¿cierto? Bueno, le digo porque frecuentemente me hacen la consulta. Bueno, pero entonces está entendido lo que es la fisiopatología, ¿no? Ok, bien. Entonces, en base a la fisiopatología, ¿ya? Podemos entrar en la otra clasificación que nos da la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es la epilepsia primaria y la epilepsia secundaria o sintomática. ¿Ok? La epilepsia primaria, ¿qué significa? Que no hay lesión orgánica cerebral, que es un problema de tipo genético. Usted no puede demostrar una lesión. Actualmente inclusive ya están descritos grandes grupos familiares que todos tienden a convulsionar, abuelos, padres, madres, hijos, etc. Y es de tipo genético, porque usted lo investiga y no encuentra ninguna lesión orgánica. ¿Ya? La crisis sintomática, ¿ya? ¿Qué significa? Que esto es secundario a una lesión orgánica cerebral. Miren lo importante de esto. La crisis epiléptica primaria se presenta usualmente entre los 6 meses y los 18 a 20 años de edad. Por esa razón, cuando me llega un paciente convulsionando por primera vez, 5 años de edad, examen neurológico normal, no hay antecedentes patológicos personales del momento del nacimiento, desarrollo psicomotor normal, etc. Le hago unos exámenes de laboratorio, le pido un electroencefalograma y ahí terminó toda la investigación. Es una epilepsia primaria, probablemente de tipo familiar, investigo los antecedentes familiares, etc. ¿Por qué es importante el poder etiquetar al paciente? Porque eso nos está hablando de la posibilidad de que ese paciente, si tiene una buena evolución, si el familiar cumple con la medicación al pie de la letra, yo le ofrezco que en 3 a 4 años le doy el alta. Y tiene un porcentaje de curación del 80%. Así yo he podido dar de alta a montones de gente. Háganse una idea ustedes, la epilepsia es tan frecuente que es la primera causa, digamos, de consulta médica neurológica. Mis estadísticas propias, que son ya 36 años en esto, yo he atendido alrededor de 8.000 pacientes al año por epilepsia. Casi una cuarta parte de la ciudad de Guayaquil he visto, para que ustedes tengan una idea, porque es bastante frecuente. ¿Ok? Entonces, esa es la crisis epiléptica primaria. La crisis epiléptica convulsiva, etcétera, que me llega a los 21 años de edad, nace el concepto de la crisis o epilepsia tardía. ¿Qué significa? Que tiene una edad de inicio mayor que la que está establecida para la crisis primaria. Entonces, por más de que igual no tenga antecedentes patológicos de ninguna clase, etcétera, que el examen neurológico sea normal, aparte de los exámenes que le pedía, tengo que hacer una resonancia magnética nuclear, porque tengo que probar o descartar que tenga una lesión orgánica cerebral. Podría ser que no tiene ninguna lesión orgánica, perfecto, pero yo ya hice la investigación. ¿Ok? En cambio, en las crisis epilépticas sintomáticas, eso lo puede adquirir a cualquier edad. Un niño pequeño, ¿cuántos casos yo no tuve que el padre contento con su hijo lo tira para arriba y de repente le cayó el niño de cabeza? Tuvo una contusión, sí, son casos reales. Entonces el niño ya quedó con una lesión orgánica allí. ¿Ok? Los accidentes más comunes, ¿ya?
En las piscinas, los niños corren alrededor de la piscina y la piscina está mojada, se golpean, se caen, traumatismo y a veces hay una contusión cerebral. Estoy hablando de la epilepsia postraumática, pero por favor no me malinterpreten, porque resulta que todos nos hemos golpeado cuando hemos sido niños, ¿no es cierto?, en el periodo de desarrollo, ¿no? ¿Ya? Pero pues para hablar de que es una epilepsia postraumática, el niño debe haber tenido una contusión cerebral, que es la destrucción de una parte del cerebro que deja ya una cicatriz. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente, digamos ya por encima de la edad establecida, usted tiene que analizar todas las posibilidades de patología que pueden afectar al sistema nervioso. Ustedes ya estudiaron infartos cerebrales, hemorragias cerebrales. Acuérdense, la hemorragia subaracnoidea. Un 15-20% de las hemorragias subaracnoideas debutan con una convulsión. Una malformación arteriovenosa por el síndrome de robo gusto circulatorio debuta con una convulsión, ¿no es cierto? ¿Ya? Un infarto cerebral, sobre todo los de tipo embólicos, ¿cierto?, que obstruyen los vasos sanguíneos más superficiales, producen la isquemia de la corteza y pueden provocar una convulsión. Un tumor cerebral se puede manifestar con una convulsión. ¿Ya? Nosotros hemos estudiado las enfermedades infecciosas del sistema nervioso, ustedes recuerdan. Decíamos, la encefalopatía tóxica subtial se acompaña de convulsiones. Si nosotros hablamos de cisticercosis cerebral, decíamos es la causa más frecuente de convulsión en la gente joven, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablamos de meningoencefalitis tuberculosa, decíamos, por favor, diagnostiquemos en el estadio temprano, en el segundo estadio máximo, porque en el tercer estadio ya tenemos vasculitis, que va a provocar infartos cerebrales, o la formación de granuloma, que ya va a dejar una lesión orgánica y va a ser un epilepsia sintomático. Todos los tumores cerebrales pueden causar lo mismo. La toxoplasmosis cerebral puede producir lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las patologías que afecten al sistema nervioso pueden provocar una crisis epiléptica sintomática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, si nosotros tomamos en consideración la variedad de las crisis generalizadas o unilaterales en el adulto, nos obliga a pensar siempre que es una epilepsia sintomática, es decir, tenemos que hacer investigación. ¿Por qué? Por el concepto de epilepsia tardía, ¿no es cierto? Ya está. En cambio, una crisis epiléptica generalizada o unilateral en el niño, si no hay antecedentes ni nada, se le explica al familiar. Así mismo es la epilepsia en los niños. ¿Saben lo que crea más angustia a los padres? Es cuando ha tenido una crisis convulsiva de un lado y después que pasa la convulsión se queda paralizado completamente. Se llama la parálisis de Thor, que es el equivalente a una crisis isquémica transitoria que estudiaron ustedes en vasculares. ¿Cuál es la explicación? Parece que hay una descarga completa, ¿no es cierto?, de la actividad eléctrica de ese grupo neuronal que produce la parálisis y que necesita un tiempito, minutos u horas, recargarse nuevamente y recupera la función motora completa. ¿Se dan cuenta? En cambio, la crisis parcial, sea niño, adulto joven, adulto mayor, viejito, etcétera, siempre implica lesión orgánica cerebral. O sea, usted tiene la obligación de investigar para descartar la posibilidad de una lesión orgánica cerebral. Sienta claro, ¿cierto? Ahora ustedes entenderán por qué a unos sí se pide resonancia o tomografía y a otros no. Porque yo tampoco no le puedo pedir a todo el mundo una tomografía o una resonancia, ¿no es cierto?, por los costos, ¿no? Ni a todo el mundo le voy a indicar, vea, voy a hacer una punción lumbar para estudiar el líquido. No, pues, tiene que haber una evidencia de una enfermedad infecciosa del sistema nervioso, etcétera. O puede ser que hice una tomografía y tengo una imagen tumoral única allí. Tengo que sacar el líquido para mandar a hacer un Papa Nicolau. ¿Se dan cuenta? O sea,
dependiendo de cómo clasifique a usted a ese paciente, entonces tiene que hacer la investigación pertinente. ¿Alguna pregunta, por favor? Si en la epilepsia parcial, ¿ya?, siempre hay lesión orgánica cerebral en el adulto, en el niño o en los ancianos, ya conocemos. En la epilepsia generalizada o unilateral, no hay una lesión orgánica demostrable en los niños, por ejemplo, la epilepsia primaria. Entonces, ¿por qué se produce la crisis epiléptica? Entonces se dice que hay un trastorno de tipo bioquímico. Las células piramidales tienen neurotransmisores excitadores, como es el glutamato, y tienen neurotransmisores inhibitorios, que es el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, del equilibrio perfecto entre la excitación y la inhibición, tenemos un impulso nervioso normal. En estos niños que hacen sus crisis, hay una falla en la producción del GABA, hay una disminución en la producción del GABA, entonces hay una hiperexcitabilidad, ¿ya? Y eso es lo que produce la crisis epiléptica. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Ahora bien, la crisis, otra clasificación, es de acuerdo, que hemos hablado de acuerdo a su etiología, de acuerdo al tipo de, etc. En las crisis generalizadas, hay una cuestión que yo siempre hago hincapié. Por favor, una cosa es la crisis epiléptica y otra cosa es la convulsión. Pero ustedes dirán, pero es lo mismo. No, porque dentro de las etiologías de la convulsión hay los trastornos de tipo metabólicos o hidroelectrolíticos. Por ejemplo, un paciente diabético, ¿cuántas veces no nos llegó un diabético viejito que está tomando pues antidiabéticos orales y que llega pálido, sudoroso, muy frío, muy sudoroso, hace un síndrome convulsivante de tipo generalizado? ¿Qué es lo que piensa usted? En una hipoglicemia, le toma una muestra de sangre, le pone, digamos, la glucosa hipertónica y se acabó el problema y nunca más vuelve a convulsionar. Fue por la hipoglicemia. En los niños recién nacidos, en una época, observábamos convulsiones, digamos, en los hijos de madres que fueron muy vomitadoras, porque teníamos una serie de preparados antieméticos que tenían piridoxina. Entonces estas mujeres embarazadas utilizaban mucho la piridoxina. En el momento en que nacía el niño había una depresión brusca de piridoxina que recibía de la madre y eso provocaba el síndrome convulsivante. Dele piridoxina por un tiempo, 15, 20 días y nunca más vuelve a convulsionar. En una época yo tuve como 30 pacientes de pediatría que me llamaban para evaluarlos. Chicos con fenómenos gastroenterocolíticos, vómito y diarrea, etcétera, fiebre elevada, estado de deshidratación tremenda, convulsiones. Entonces querían catalogarlos a todos como epilépticos. No, háganle los estudios, los electrolitos, repongamos los líquidos, esto, lo demás. Hicimos un estudio muy interesante que demostró hipomagnesemia severa en estos niños. Y después se los investigó para ver si había algo epiléptico, algo orgánico cerebral, y ninguno de ellos se encontró. Todo fue el desequilibrio hidroelectrolítico. Hay ciertos niños que son muy lábiles a los rayos ultravioletas y ahora comenzamos a verlo en la época de la playa, ¿no es cierto? Se los llevan desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde en un sol intenso canalicular, no se preocupan de cubrirlos, etcétera, de dar abundante líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un golpe de calor o insolación. Y por eso convulsionan. Pero no es que sean epilépticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted tiene la obligación, mediante una buena anamnesis, un buen examen neurológico, etcétera, evaluar si esto que está viendo es una crisis convulsiva sintomática nada más, o si esto se trata de una epilepsia. Por concepto, como dijo el compañero, la epilepsia se la conceptúa también por crisis convulsivas o no convulsivas de tipo recurrente. Es decir, con una primera crisis usted no puede diagnosticar una epilepsia.
excepto si tiene usted una crisis, por ejemplo, convulsiva, generalizada, prolongada, porque ya entra el concepto de lo que se llama el estado de mal epiléptico, que eso lo vamos a ver posteriormente. Pero vuelvo a repetirles, epilepsia, que es como la enfermedad, llamemos así, ya se caracteriza por crisis de cualquier tipo, tónicas, mioclónicas, atónicas, etcétera, de carácter recurrente. Una sola crisis no hace diagnóstico de nada, sino que más bien nos obliga a descartar la posibilidad de una crisis sintomática. ¿Está claro? Bueno, nos vamos a quedar allí porque esto tenemos que seguir conversando en detalle. Acuérdense, es una patología muy frecuente. Aquellos que ya están trabajando, que entrarán a trabajar en áreas de emergencia, se darán cuenta que todos los días de la vida hay un paciente convulsivo. Todos los días en cualquiera de estos centros de emergencia. ¿Ok? Muy bien. Bien.